obstante, muchas veces tenemos que decidir si lo vamos a extraer o en coordinación con el ortodoncista dar la posibilidad de hacer una tracción para poder ayudar a la calidad del camino. Los caminos tienen dos problemas. El primero es que tiene un trayecto largo que recorrer para ubicarse en cada ventana. Y el segundo problema es que eleccionan los que no tienen, no usualmente a los 11, 12, 13, 14. Entonces, muchas veces queremos conservarlo, pero hemos estimado nos hemos puesto en una situación en la que no es posible traccionar, o a veces vienen girados, entonces hay que hacer una 180 de vuelta para volvernos a ubicar y son imposibilidades. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hay que evitar es hacer un tratamiento inadecuado, un tratamiento que no satisfaga las expectativas. Siguiente, por favor, del paciente. Entonces, los primeros molares inferiores, los terceros molares inferiores son los primeros en ordenanza, ¿no? Es decir, los caninos, de los cuales los caninos el 24% es superior, solo un 4% es inferior y más se retienen en un inferior. Siguiente. Se dice que filogenéticamente los maxilares humanos han ido empequeñeciéndose, entonces eso sería una de las condiciones por las cuales a veces los caninos no pueden ubicarse entre las caras. La posición anatómica es importante también saber que a veces los hábitos radiculares del canino vienen con es un gancho. Entonces, por más que se quiere traer, reaccionar, ese gancho te impide. Por eso es muy importante el diagnóstico. Es importante el diagnóstico en tres planos. O sea, antes nosotros hacíamos mucho la famosa técnica de la localización, esa técnica tiene más de 100 años actualmente, que ahora los usos para los caminos. Para los caminos se necesita una evaluación en planos, ¿no? O sea, bueno, los tumores, otras piezas dentarias y algunas alteraciones endocrinno-metabólicas podrían contribuir a que los caninos se puedan. Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante una evaluación, el examen físico, ¿no? Y dentro del examen físico, la palpación. La palpación es importante porque a veces cuando se encuentra hacia el niño se relieve, ¿no? Pero a vestibular muchas veces no es muy evidente. Cuando está vestibular a veces nos puede conducir error porque no lo podemos pasar hasta justo la parte. Entonces, por eso que siempre les estoy poniendo porque el mensaje que les quiero dar es que si ustedes quieren hacer un tratamiento de un canino, ya sea conservador o quirúrgico, necesitan 3 planos. Es lo mandatorio ahora. Si no tienen tomografía, se pueden comunicar. Les digo de que cirujano, con experiencia, a veces se ha consultado. También puede dar lugar a quistes foliculares, como ustedes ven en la tomografía de abajo, ¿no? Es un canino que está bien al borde, un canino inferior, y que tiene una lesión radiolúcida que probablemente sea un quiste folicular. Ustedes saben que para saber el nombre de una lesión, quien lo dice es el patólogo. Nosotros solamente podemos decir que es una lesión que pareciera un quiste. Claro que con los antecedentes decimos que probablemente es el quiste folicular, pero el quiste folicular es un diagnóstico patológico. Tampoco podemos decir granuloma célula-gigante, porque granuloma célula-gigante es un diagnóstico patológico. Y no solamente podemos decir tejido de granulación, probablemente granulación. Bien. Entonces, el diagnóstico involucra 3 pasos.
Primero, la inspección y la palpación es fundamental. Segundo, la imagenología, que en el caso de los caninos cobra fundamental importancia molecular, o sea, la tomografía. La tomografía médica y la tomografía con BIM son muy importantes, pero la tomografía médica solo está indicada cuando se trata de un tumor. Si se trata de una tracción, no necesitamos tomografía médica, basta con la tomografía con BIM. La gran diferencia es que la tomografía médica tiene 300 veces más radiación que una tomografía con BIM. Y se ha descrito que personas susceptibles pudieran inducir a lesiones neoplásicas. Eso está descrito en la literatura. Entonces, solamente la tomografía con BIM nos estaría ayudando en esto. Salvo que sea un tumor y que necesitamos algo. Entonces, el diagnóstico temprano es importante. Si nosotros tenemos un paciente que llegada la época de elección no ha cambiado su canino deciduo, entonces debemos sospechar o hay una agenesia o está resentido. Por probabilidad, lo que primero tendríamos que descartar es que esté retenido. Siguiente, por favor. Entonces, por favor. Este cuadro nos puede ayudar para hacer una adecuada toma de determinar la posición del canino. Entonces, ¿cómo determinamos? A través de dos procesos: el examen, el interrogatorio, la palpación y, ¿qué más? El análisis de la palpación. Entonces tenemos dos posibilidades: puede estar incluido hacia vestibular, puede estar incluido hacia palpación. Pero ha habido casos cuando ha habido un mal diagnóstico, hemos entrado por vestibular y no lo hemos encontrado. Hemos entrado por palatino y recién lo hemos encontrado, o a veces hemos tenido que hacer lo que se llama tunelización, porque justo está en medio entre el vestibular y el Entonces, si está incluido hacia el vestibular, tenemos dos técnicas: la técnica cerrada o la técnica abierta. La técnica cerrada es cuando se va a hacer en combinación un tratamiento ortodóntico y la técnica abierta es cuando solamente vamos a hacer la extirpación, ¿no? La exéresis del canino. Entonces la técnica abierta sobre cuando tiene encía gelatinizada, una piquevectomía, y cuando la encía no es gelatinizada, es muy frágil, hacemos un formato de reposición. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, quedamos frente a dos caninos que están retenidos, tres que están retenidos, dos en el maxilar superior, uno en el inferior, falta de espacio en el inferior, y queremos saber la posición en la que se encuentra. Entonces, como esto nos ayuda un poco, lo siguiente nos va a ayudar mejor, ¿no? Porque ya nos dicen hacia dónde está exactamente. Y ustedes se percatan que del lado lateral, de la base lateral de la apófisis piriforme, es donde parten los caninos. La apófisis piriforme, justo al lado lateral de la apófisis piriforme están partiendo ambos caninos, el derecho y el izquierdo. Bien. Entonces, fíjense la fineza que tiene el diagnóstico de reconstrucción, ¿no? Esta es una tomografía con reconstrucción 3D. Entonces, la reconstrucción 3D nos dice que precisamente ese canino está incluido no solo por la permanencia del tecido, sino porque arriba del ápice del tecido también encontramos uno de los tumores más frecuentes, ¿no? Que es el oretoma. Ahí quiero aprovechar para decirles que una cosa es tumor y otra cosa es amartoma. El tumor es cuando hay tejidos inmaduros. Le decimos tumor al odontoma, pero el odontoma es una amartoma, porque si sacamos esos pequeños dientecitos, quiere decir que se formaron, el esmalte se formó la dentina. Entonces, más de un tumor sería un amartoma. ¿Entienden? Entonces, la tomografía con BIM, como ustedes están viendo, nos puede dar exactamente la posición y cómo viene el canino. Entonces, ayuda mucho al cirujano para la planificación. Siempre. En resumen, podemos decir que la posición palatina es la más frecuente, ¿no? En un 85%. La posición vestibular es 9% y a veces puede estar
complicado, porque hay que hacer tunelización, hay que entrar por vestibular y a veces hay que entrar por fuera. Se hace como túnel. Bien, entonces esta es una imagen que ustedes ya la han visto, pero muestra la posición en la que fue el medio. ¿Cuándo está retenido? Porque también sabemos que el camino puede estar en una posición heteroscópica, o sea, lejos del lugar donde debe erosionar. Siempre. Entonces la reconstrucción 3D nos dice cómo vienen estas piezas. Siguiente. Los caninos pueden dar lugar a complicaciones, ¿no es cierto? La primera de las complicaciones es una complicación infecciosa. Puede dar también formación de quistes, como el quiste folicular. Puede dar complicaciones mecánicas y complicaciones neurológicas. Entonces, fíjense toda esta clínica que pudiera tener los caninos incluidos. Siguiente, por favor. Dentro de las infecciones tienen que hacer todo. Entonces, hay que tener presente que puede haber celulitis, abscesos, de acceso no segura, osteomelitis, como están retenidos en el maxilar superior próximos al seno maxilar, pueden originar una sinusopatía de origen. Nosotros no podemos tratar la sinusitis, salvo que sea una sinusitis de origen. La sinusitis de origen osteogénico sí podemos atribuir al tema. Y un aspecto importante es la infección fecal. Es una condición médica, ¿no? A veces, por ejemplo, un paciente que sufre de alguna enfermedad sistémica no mejora, porque según algunas teorías, tiene un poco de interferencia, que puede ser un virus. Ahora, no solamente puede ser un interferente, sino que puede ser complicado con una infección. Entonces, es una infección focal. Bien. Los quistes foliculares, siempre que ustedes vean un pericoronario, un saco pericoronario, ¿no? De más de 3 milímetros, o sea, hay que aprovechar que puede hacer solamente debe llegar hasta 1 milímetros. De 3 milímetros, hay que considerar eso. Puede originar algunos signos inflamatorios, puede ser unilocular. Y el tratamiento, cuando se presenta esto, pero también puede haber un tratamiento positivo. Y es que se va a hacer una reacción, ¿no? Porque en el momento de la reacción, este folicular va avanzando y va reduciendo. Bien. Se ha descrito en la literatura complicaciones neurológicas. Esto es lo que a veces hay que informar al paciente y no informar, porque el paciente nos dice, mire, antes cuando yo estaba con esta pieza dental incluida, no me dolía la cabeza, no me dolía la cara, pero después de la cirugía me duele la cabeza y me duele la cara. Y nosotros sabemos que no vamos a originar alteración del pequeño ni vamos a originar cefalea, porque no hay mayor conexión. Pero puede ser que concomitantemente se presente este tipo de alteración. Entonces puede haber neuropatías discriminantes, voluntarias de dientes adyacentes, que pueden haberse movido, ¿no? Presión sobre los músculos blandos, dolorosos en el sistema ocular, ¿no? Que a veces también sucede lo contrario. El paciente presenta previamente todo esto y después de la extracción toda esta sintomatología cesa. Exactamente no sabemos por qué pudiera ocurrir eso. A veces y se los estoy transmitiendo. Siguiente. Next. Ya. Este es un paciente, un varón joven, 46 años más o menos, que presentaba dolores en las zonas que están marcadas. Esos dolores que están marcadas, con el canino incluido, estaría por el camino. Pero hicieron la cirugía del canino y los dolores persistían y aumentaron. Pero cuando ya lo evaluó el neurólogo, el tumor que tenía, en el
el cerebro, entonces eso es lo que visitamos todo esta noche. Le digo porque nunca hay que perder de vista de correlacionar nuestra especialidad con la parte médica. No solamente todo es un aspecto local, sino puede haber un aspecto superior. Siempre. Next, please. Ya. Y este es uno de los problemas cuando se hace un diagnóstico. Por ejemplo, que tiene un canino retenido, bueno, ya vamos a ver, te crece un poco más, pero resulta que cuando ya te toma la tomografía hay una gran reacción. Fíjense, este incisivo está prácticamente corona, ya perdió. ¿No? Y entonces hay que hacer un diagnóstico temprano. Si no vemos el canino, debemos solicitar una panorámica primero. Y de acuerdo a lo que encontremos, una panorámica. Porque a veces la panorámica va a parecer que está retenido y no pasa nada. Pero la COPI sí nos va a decir exactamente dónde se está. Entonces, es inclusivo está perdido. Bien. Y también puede haber algún tipo de otra lesión. El amartoma que les había mencionado, ¿no? Como el amartoma, o no solo el amartoma, sino puede tener lesión. Entonces, doctora, en los temas aquí no tenemos. O sea, un tumor que no tenía. Digo maduro, inmaduro, o sea, es un tumor. Entonces, es la diferencia. Si encontramos tejido inmaduro que no sea logrado formar, es un tumor. Si hay tejido en la fuerza formar el ectodermo y ayudar a la masa de la retina, es un tumor. Bien. Y ahí vemos obstáculos mecánicos que impiden. Al canino basta que hay un obstáculo que inmediatamente se redirige hacia otra posición. Siguiente. Muy bien, entonces hemos llegado a este punto, ¿no? Y quería decirles que hay un doctor, un médico estomatólogo, médico español, que se dedica a los órganos, David Juárez Quintanilla, hizo una observación y un aporte, ¿no? La observación era que muchas veces se planificaba tratamientos de tracción ortodóntico quirúrgico y esto no resultaba como parecía. Entonces, lo que era necesario era hacer una buena evaluación y planteó algunas de las posibilidades que tenemos para aumentar. Entonces, les había mencionado al inicio que el problema son dos. Primero, que está bien largo. Miren, ese canino, los caninos están a ambos lados de la base de la apófisis piriforme. La apófisis piriforme, a ambos lados de la base, o sea, tienen un trayecto largo, ¿no? Y son los últimos en evolucionar, con los que están todos los procesos. Entonces, eso puede ser siempre. La anterior. Ya. Entonces el canino tiene su guía. Por esa guía va a evolucionar, donde ya han evolucionado los otros dientes. Entonces, siguiendo la guía, empieza a evolucionar. O sea, la guía estaría en la cara distal del lateral, de la raíz del lateral. Entonces empieza ahí. Siempre. Pero si encuentra una traba como esa imagen de azul, que es el canino residua, pues inmediatamente se desvía. Y lo más probable es que se vaya hacia palatino. Entonces hay que retirar el canino residua, porque ya tenemos su función. Bien. Entonces el doctor Suárez Quintanilla hizo su protocolo que se llama David Suárez Quintanilla. Entonces puso esto, fíjese, si el canino está en el lado verde, o sea, en la posición 1, su dificultad 5. Si está en la posición 2, o sea, intermedio, su dificultad 10. Y si está a nivel de los ápices de las otras pistas, su dificultad 3. Entonces, con esta simple propuesta, ya no podemos ir orientando, ¿no? ¿Cuál va a ser el índice de dificultad de los caminos? Siguiente. Y lo mismo en el lado transversal. Si están en la posición 1, que está el verde,
su índice es 5, están en la posición naranja, que no se nota muy bien, que la posición 2 es 10, están a nivel de los objetivos centrales, su índice está bien. Entonces ahí empieza la suma, ¿no es cierto? La suma. Entonces la angulación, que es de 0 a 90 grados, más la posición de la corona, que puede ser 5, 10, 20, ¿no? La altura de la corona igual 5, 10, 20, y si suma en total todos 65, siguiente, vamos a ver que si tenemos menos de 30, el pronóstico es bueno. Si tenemos de 31 a 60, el pronóstico es regular. Y si tenemos más de 60, el pronóstico es malo. Hay que hacer ese avance. En este caso, vamos a ver. Muy bien, entonces todo esto se lo voy a dejar al delegado para que lo pueda pasar. Siguiente. El doctor Suárez Quintanilla recomienda esto, ¿no? La palpación de los caninos por palatino nos orienta a su posición. Pueden decir que parece una peculiaridad, pero muchas veces no palpan. Los colegas no palpan el paladar. Y es importante. Lo definitivo para el diagnóstico es ¿cuál? El diagnóstico con BIM, ¿cierto? Con BIM. Con BIM ya nos va a decir hacia dónde tenemos. No tratar de bajar caninos imposibles. Que a veces no tenemos mucha experiencia y queremos bajarlo porque tenemos en la cabeza que es la esquina de la gravedad, que invita a las hormigas, ¿no? ¿Se puede vivir sin caninos? ¿Se puede tener una sonrisa antes sin caninos? No. Sí se puede. Es lo que vivimos en la cabeza que creemos que no podemos y tratamos de jalar y sacamos un premolar que está bien alineado. Y después tenemos un camino que entonces, el doctor Suárez también recomienda una cosa. Cuando el ortodoncista está traccionando, el primer movimiento es hacia vertical y no hacia vertical. Perdón, no transversal. Porque si empieza el movimiento transversal a predominio del vertical, se va a quedar anquilosado. Entonces, todas estas cosas es lo que aporta el doctor, ¿no? Entonces, al final dice, siempre realizar primero la tracción vertical y después la tracción horizontal. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros arrancamos con tracción horizontal? Se puede aportar al canino sobre la cortical palatina y entonces el canino va a quedar como si fuese anquilosado. Por eso lo ponen entre comillas, como si fuese anquilosado, no se va a mover. Entonces, en estos casos, el canino se horizontaliza y es inviable su colocación correcta dentro del lugar. Sí. Entonces ahí ustedes están viendo algunos tipos de tracciones, incluidos los implantes. La liga son fabulosos. Nosotros en cirugía maxilofacial usamos mucho la tracción con liga para poder mejorar la arcada del cuerpo, la interdigitación maxilomedular. Porque lo que queremos lograr es una conexión correcta del canino, ¿no? Pero antes de traccionar hay que generar espacio, porque ¿por qué traccionamos si no hay espacio? Bien. Otras formas de ir traccionando, siempre primero vertical. Bien. Bien. Nosotros hacemos, los cirujanos usualmente nos gusta hacer esto, hacemos un colgado y colocamos el botón y de ahí con alambre usamos, ¿no? Pero las ligas son espectaculares. Entonces las ligas nos dan un movimiento interno. Bien, ustedes han
sueño con tarde. Sí, ya te duermo como que dormido. Entonces fíjense, esas ligas también de ortodoncia pueden servir para atención. Se llama cadena de poder de la ortodoncia. Siguiente. Entonces ahí ustedes van a tener una serie de posibilidades y ver cómo a veces, por ejemplo, el cirujano tiene que volver a entrar, retirar el hueso para que pueda movilizar ese mecanismo de. O sea, otra tecnología. ¿Entienden? Y hay dispositivos que también los venden Morelli, que ya son el botón más la cadenita dorada, el que le gusta la dorada. Bien, pero es algo de luz. Ya, no llega tarde que no llega. Entonces todos los aditamentos es un tratamiento interdisciplinar, ¿no? Ortodóntico quirúrgico, en coordinación con el ortodoncista. Pero tanto el cirujano como el ortodoncista tienen que saber su posibilidad. ¿Entienden? Muy bien, vamos ahora a lo que ya el tratamiento quirúrgico, cuando ya no se puede hacer la parte ortodóntica, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a extraer? Cuando hay impactación sobre los dientes adyacentes, cuando está muy alejado de la cara, en una posición heterotópica, cuando hay anquilosis que ha sido constatada radiológicamente, cuando hay resorciones coronales, cuando hay episodios infecciosos a repetición, cuando hay alteraciones importantes de la morfología, ¿no? Por ejemplo, la cortadura, viene la raíz doblada. Y cuando hay anormalidades tanto radiculares como anormalidades. Entonces, sí, es importante decirle al paciente el pronóstico. Entonces, porque primero dice, me va a quedar bien, no va a tener ningún problema. Entonces, ustedes tienen que explicarle si está horizontal, si está en forma invertida, por eso es que lo hay que retirar. Y recordar que cuando el paciente es más joven, es mucho mejor. Cuando el paciente es mayor, entonces es más joven. Entonces, y esto que siempre les digo, el procedimiento no es firme. El procedimiento no es firme. ¿Qué cosa es? Es explicarle al paciente. El procedimiento no es una firme, el procedimiento es un proceso en el cual usted le explica al paciente su diagnóstico, su pronóstico y las posibilidades, ¿no?, de complicación. Bien. Y tener todo el instrumental. Tener todo el instrumental que sea necesario para poder nosotros hacer un trabajo adecuado. Siempre es conveniente tener los instrumentos rotatorios, ¿no?, de baja velocidad, las fletas para hueso, aparte del instrumental que ustedes tienen. Es un caso de un aumento de volumen por una lesión quística que estaba invadiendo el maxilar superior y estaba asociada al canino retenido. En este caso, lo primero que se hace, lo que nosotros hacemos, aparte de las imágenes, es aspirar. Siempre el cirujano aspira. ¿Por qué aspira? Para ver si tiene contenido líquido o contenido semisólido o gaseoso. O es un contenido sólido que está empezando. Un tumor. Si es un contenido líquido que está empezando, ya, eso es importante. Yo aspiro y no sale nada, es un tumor. Y uno de los tumores que es benigno, pero es muy invasivo, es el mixoma. Entonces, eso puede ser un mixoma. Yo aspiro y no sale nada, vuelvo a aspirar y no, entonces probablemente sea un mixoma. Y un misoma sí hay que hacer resección. O sea, hay que sacar un segmento. Entonces, fíjense lo importante que es el rol
del cirujano dentista en el diagnóstico temprano. ¿Ya? Entonces le traía eso precisamente para que vean que un canino retenido puede quedar como que es. Mucho. ¿No? Una gran abertura y bueno, después el paciente sana cuando es detectado a tiempo y también depende mucho de la extirpe del tumor. ¿No? Puede también estar dentro de lo que es el seno maxilar o compromiso con el seno maxilar siempre. Por eso que es muy importante su localización y puede estar asociado a otras piezas retenidas también como nosotros estamos evidenciando en esta cita. Siguiente. Entonces, los abordajes, como habíamos dicho, pueden ser por vestibular, pueden ser por palatino. Vamos a ver abordajes por vestibular. Pero los abordajes por vestibular usualmente involucran, en este caso, se ha hecho una entrada al seno maxilar, porque el canino estaba dentro del seno maxilar. Es una operación que se llama abordaje de Cadwell-Loop. Cadwell, un cirujano inglés, y Loop, un cirujano francés, ambos describieron el abordaje para el seno maxilar, que hasta ahora es una contraruptura en la pared anterior del seno maxilar. Se hace una incisión que puede ser horizontal, como la describieron, como un colgajo trapezoidal, y se ingresa a la pared anterior, y se hace una ventana en el seno maxilar, y por la ventana se extrae el canino. Bien. Bien. Ahí se está haciendo un colgajo trapezoidal o de Bassi. El cirujano alemán Basmund fue el que escribió el colgajo trapezoidal. No llega hasta las papilas incisivas, porque tiene en ortodoncia. Usualmente la cirugía debe hacerse antes de la ortodoncia, pero a veces se colocan los dispositivos ortodónticos y complica, porque los guantes se enganchan, se están rompiendo, etc. En este caso, cuando no se quiere hacer un Newman y llegar hasta las papilas, se hace un Bassi, que es un triángulo trapezoidal. La base siempre tiene que ser ancha y no liberante, ¿no? Entonces, el colgajo es envolvente, o sea, muy superior y se retiene. Entonces, está levantando el colgajo, llegamos al hueso, y una vez que estamos en el hueso, si el hueso lo cubre, lo que hay que hacer es una osteotomía y una ostectomía. Bien. Exponemos la corona y hay que hacer la ontosección. O primero intentamos si puede salir. Si por la ventana toda la pieza interna puede salir, entonces la traccionamos y la sacamos. Y si no puede salir, la tenemos que seccionar en ontosección. Bien. En este caso salió todo y hay que tener cuidado de guardar todo ese tejido blando de la página, porque a partir de ese tejido blando, ¿qué se puede encontrar en los tejidos blandos de los dientes evolucionados? ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué se puede encontrar en el papuchón, doctor? Restos. Muy bien. Restos epiteliales de Malassez, ¿no? ¿O qué más? O el epitelio reducido del mal. Los restos epiteliales de Malassez van a formar quistes, ¿cierto? Apicales, inflamatorios, y el epitelio reducido del esmalte, quiste dentígero o también algunos otros tipos de quistes. Ustedes saben que tanto los quistes como tumores pueden variar. Si vuelven a recurrir o recidivar, el quiste puede venir con otro tipo de presentación. El tratamiento de la cavidad ósea bastante lavado con cloruro y se repone el colgajo. Siempre. Y se repone el colgajo. Tiene que estar bien suturado. Siempre hay que tratar de retirar ya manualmente. Ustedes hacen esto para retirar todo el aire que puede haber quedado, ¿no? Para evitar el edema. Bien. Bien. En este caso es con odontosección. Igual un colgajo con odontosección. Saca primero una parte de la corona y después toda la parte. Bien. Son maniobras que tienen que hacerse con mucho cuidado para evitar la llegada de Bien. ¿De qué depende la longitud del colgajo? De la profundidad.
cierto? Si está más próximo, el colgajo más pequeño. Si está más arriba, el colgajo va a tener que ser más, porque necesito mayor recurso. Bien. Siguiente. Ahora, por palatino. Por palatino tenemos esta opción, ¿no es cierto? Un abordaje por palatino es un colgajo envolvente, ya sea triangular, como en el caso de la izquierda. Dice, el mejor separador es el hilo de sutura. O sea, el hilo de sutura se amarra a las piezas contralaterales para que no se maltrate y ya tenemos el campo libre. O se hace un colgajo, como ustedes están viendo, bilateral, sí que tiene los dos caninos, ¿no? Canino derecho y izquierdo, entonces ahí se hace este tipo de cosas. Tratando en la medida posible de no comprometer el paquete bajo un uso del incisivo de la receta anterior. O sea, los ramos terminales de la arteria primero y más abajo. Pero si tenemos que llevarlo, porque el procedimiento quirúrgico lo amerita, ¿por qué? No hay problema molar, porque son vasos terminales. Los vasos terminales sin mayor problema. Lo que sí tenemos que cuidar es en el agujero palatino anterior, que es el agujero posterior. Por ese agujero que viene bajando, la anatomía que se viene bajando, ¿alguien sabe? ¿Qué bajando? La principal irrigación del paladar, que es la quinta rama descendente de la maxilar interna. ¿Y la maxilar interna dónde viene? Cirujano, ¿eh? El cirujano tiene que estar repasando anatomía. El cirujano que no repasa anatomía es igual que un técnico, con el perdón de los técnicos. Hay muchos, ustedes saben que hay muchos empíricos, ¿no? Técnicos mentales que hacen inspección. Entonces no lleguemos a ese nivel. Nosotros somos universitarios, de procedencia universitaria, o sea, tenemos que saber la anatomía. La principal irrigación del paladar es la arteria, ¿cómo se llama? Palatina descendente, que viene bajando la quinta descendente de la arteria maxilar entera, viene bajando por la bóveda palatina y de ahí se va hacia adelante. Y va a dar toda la irrigación de la bóveda. Por eso que nos podemos llevar en la palatina. Es una arteria terminal. La cortamos y no hay problema, porque la irrigación viene de atrás. ¿De qué arteria otro? Tú. ¿Qué palatina? La palato palatina. A ver, la que duele, ¿Qué arteria? En tus sueños has pensado que arteria. Sería realmente que se quita es la maxilar interna de dónde viene. ¿La carótida interna de dónde viene? No sé. ¿Y la carótida interna? ¿Por qué les hago todo este recorrido hacia atrás? Miren, estamos con el botador o con el elevador y no nos sale la raíz palatina del primer molar y nos lanzamos y nos vamos hacia la mitad de la bóveda. Entonces, como nos vamos a la mitad de la bóveda, podemos agarrar la arteria palatina. Entonces suturamos, suturo, y resulta que por la sutura sigue saliendo sangre. Entonces te llevaste la arteria. Lo que tienes que hacer es un cerclaje de la arteria, tienes que suturar alrededor de la arteria palatina. Porque el paciente puede llegar al choque hipovolémico. Tú le dices, ya me va a pasar, le pones una gasita, sigue sangrando y sigue sangrando de noche, sigue sangrando, llega a un choque hipovolémico.
¿Qué tenemos que cuidar cuando somos el borde de la palacina? La arteria palatina descendente. La arteria palatina, ya sabemos de dónde viene, puede sangrar. Ese es lo bonito de nuestra carrera, que no se ven las cosas. Siguiente. Y al canino superior por el palatino. Siguiente. Esta es técnica. Siguiente. El orgasmo superior. Siguiente. La semilla. Yo sé que todos ustedes lo han entendido. Tienen habilidad. Solo le falta un poquito de repasar a la semilla. Siguiente. Siguiente. Muy bien, para terminar la reunión superior rápidamente. Siguiente. Miren cómo pueden venir horizontales o verticales. Siguiente. Siguiente. El abordaje por vestibular no hay problema, porque no hay vasos importantes. El abordaje por lingual, siguiente. Miren, por lingual, sí es importante porque está anatomía, conducto de Wharton, debajo del conducto de Wharton, nervio lingual, no queremos arteria lingual, no queremos cortar nada. Siguiente. Y puede haber también unos obstáculos asociados, no solamente, entonces ahí que tenemos que retirar las dos cosas, el aparatoma y tenemos que retirar el canino. Siguiente. Y para eso nos ayudamos, ¿por dónde vamos a entrar? Por el triangular, por igual, ¿cuál es la posición? Siguiente. Bien. Abordaje por igual, con bastante cuidado, Siguiente. Y al posterior. Este es un esquema, hay otros esquemas. ¿De qué va a depender el esquema? El esquema va a depender de la invasividad de tu procedimiento. Mientras más hueso hayas cortado, ha sido más invasivo. Mientras estés usando alta velocidad, ha sido más invasivo. Mientras estés usando baja velocidad, menos invasivo. La baja velocidad es 40.000 revoluciones por minuto y bastante irrigación. La alta velocidad ¿cuánto es la alta velocidad? ¿Cuánto llega? ¿Cuántas revoluciones? Delegado, ¿cuántas revoluciones? Hasta 200.000 revoluciones. Entonces, compara 40.000 con 200.000. Tema, pues, todo que tiene que estar bastante irrigado, ¿no? Y hay que tener las fresas cilíndricas nuevas para que pueda cortar bien el revoluciones. Entonces, tienen este esquema, hay otro esquema, si hay preguntas, pregunten. Ahí dicen la tesis para el tema de 500 miligramos, pero no sería de gramos porque 500 miligramos tienen una antibiótica. Claro, pero primero vamos al antibiótico, ¿ya? Antes que me olvide, y ahí vamos a... Tendemos a recetar clindamicina. Y esta es una anestesia libre, salvo que haya habido una infección. Entonces, no debiéramos indicar, si todo lo hemos hecho con asepsia y la antisepsia debida, clindamicina. Debiéramos empezar con ácido clavulánico, amoxicilina más ácido clavulánico. Entendiendo que el ácido clavulánico es el que va a atacar qué cosa. Al lado del ácido clavulánico, ¿qué hace el ácido clavulánico? ¿Qué hace el ácido clavulánico? ¿Destruye qué? No te escuché. ¿Destruye? Porque se suicida, ¿no es cierto? La moxi es un beta-lactamo. Y a los beta-lactamos, las bacterias que producen una enzima que se llama la beta-lactamasa. La beta-lactamasa ataca a la moxi. ¿Qué hace el ácido clavulánico? La neutraliza, o sea, ataca a la beta-lactamasa, por lo tanto la moxicilina puede usarse. Entonces, si hemos hecho una cirugía limpia y no ha habido acceso,
La deducción sería eso, porque la clindamicina está alcanzando un 45% de resistencia. No por el cirujano dentista peruano, es porque la mayoría de los cirujanos dentistas de Latinoamérica y del mundo no saben adecuadamente. Se olvidó de la básica. Y eso son los cirujanos. Muy bien, me preguntaba sobre por qué el paracetamol. El paracetamol de 500 miligramos puede controlar el dolor, pero si ha sido más invasivo, entonces no debe dar 500, no debe dar 1 gramo. Se puede dar 1 gramo mañana, tarde y noche, o sea, hasta 3 gramos diarios. Pero hay que tener en cuenta que es hepatotóxico, que el paciente no haya tenido hepatitis en los últimos 6 meses porque no haya tenido alguna alergia o reacción. En caso de que sea así, se puede optar por otro analgésico. Uno de los que yo uso, se toma una vez al día, es el meloxicam, de 15 miligramos. Es un oxicam. Pero después de la cirugía no me gusta el ketorolaco, salvo que tenga mucho dolor, porque el ketorolaco alarga el tiempo de coagulación e induce al sangrado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco.